Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a regrabar el video. Gracias a Dios ya me siento mejor de salud, aunque espero no forzar la voz después de regrabar todos estos videos y grabar los contenidos que corresponden. Este video estaba programado para la semana número 7, del lunes 2 de marzo al viernes 6 de marzo. Y vamos a desarrollar este contenido, pero por alguna extraña razón no se grabó mi pantalla y pues así no tiene ningún chiste. Para aprovechar al máximo este video y hacerlo lo más breve posible, procederemos a hacer lo siguiente. En lo que yo tengo abierto esto, voy a abrir el PageAdme. Esperemos que la computadora pueda soportar con todo lo que tengo abierto hasta el momento. Y vamos a leer, o me va a ayudar a leer el software en lo que yo estoy abriendo el PageAdme. Elementos básicos de una base de datos, tablas, registros y campos. Tablas. Son la estructura principal de una base de datos relacional. Se asemejan a una hoja de cálculo, tienen filas y columnas. Cada tabla representa un conjunto de datos sobre un tema específico. Ejemplo, estudiantes, cursos, profesores. Cuando estamos hablando del tema de los elementos básicos de una base de datos, recordemos que estamos hablando de una base de datos del tipo relacional, tenemos que tener bien claro al menos tres conceptos. El primero de ellos es tablas. Luego estaremos detallando lo que son los registros y por último los campos. Cuando hablamos de tablas, ¿qué aspectos debemos de tomar en cuenta? Primero, que es la estructura principal de la base de datos. Segundo, que se asemejan a una hoja de cálculo. ¿Por qué las tablas se asemejan a una hoja de cálculo? Vamos a ver si ya cargó el software. Creería que sí. Bueno, no. Esperemos que no colapse la computadora con todo lo que estoy abriendo, como le digo. Estoy trabajando múltiples, en lo que estoy grabando su video, estoy subiendo otro, estoy editando algunas cosas, entonces por eso le estoy exigiendo bastante a la comp. Aquí tenemos un ejemplo de una hoja de cálculo. Y aquí se lo voy a marcar. Tenemos un ejemplo de lo que es una tabla. Una tabla que aquí tiene sus columnas y tiene sus filas. ¿Ven? Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque se asemeja a esto una base de datos. Porque en teoría, pues es una tablita tal y como está aquí. ¿Qué más? Cada tabla representa un conjunto de datos de un tema en específico. Por ejemplo, puedo tener una tabla de estudiantes que puedo tener el nombre, la edad, el grado del estudiante. Y puedo tener una tabla que en vez de cursos pongámosle materia. Puedo poner la materia, qué maestro le imparte y cuántos estudiantes están recibiendo esa materia. Y puedo tener una tabla de profesor, del nombre, qué materias imparte y, por decirlo así, cuánto es el salario del maestro. Cada una entre sí está relacionada. Entonces, de ahí la importancia. Vamos con el siguiente tema que es igualmente importante, que hablemos acerca de registros. Profesores. Registros, filas. Cada fila dentro de una tabla corresponde a una entrada individual. Un registro agrupa todos los datos relacionados con un mismo objeto o entidad. Ejemplo, un registro en la tabla de estudiantes puede contener el nombre, edad y grado de un alumno. Vaya, cuando hablamos de registro, la otra forma de llamarlos es filas. Y cuando hablamos de filas, corresponde a la entrada individual de un dato. Un registro agrupa todos los datos relacionados con un mismo objeto. Un ejemplo, podemos tener el nombre, la edad y el grado de un alumno. Hagamos un ejemplo más palpable. Vamos a utilizar esta hoja. Vamos a hacer una tablita más sencilla. No la vamos a hacer de 5, vamos a hacerla de 3. Ahí está mi tablita. Se la voy a ampliar para que usted vea. En esta tablita sencilla yo tengo el nombre, tengo la edad y tengo el grado, por decirlo así. Vale. La persona, para hacerlo más corto, se llama Oscar. La edad que tiene 16 y el grado está en primer año de bachillerato. Vamos a resumirlo de esta manera para más corto. Vale. Vamos a poner otra personita. Vamos a ver, permítame. Déjeme hacer algo así rapidito.
Vaya, vamos a ver. Vaya, tenemos primero, pongámosle noveno, octavo. Ahí está. Lo vamos a dejar así. Y aquí vamos a ir poniendo nombres. Por ejemplo, Liliana, Abel, eh, vamos a poner nombres. Vamos a ver. Merlina, Pablo, eh, Jocabet. Vale. Aquí hemos hecho una tabla y cada tabla tiene, cada persona tiene un nombre, tiene una edad y tiene un grado. ¿Ves? Cada uno tiene un nombre, una edad y un grado. Y a eso se le llama registro. ¿Ves? Registro, esas son las filas. Pero también tenemos lo que son las columnas. Alumno. Campos, columnas, son las categorías de información que definen qué datos se almacenan en cada registro. Cada campo tiene un tipo de dato, texto, número, fecha, etc. Ejemplo, en la tabla estudiantes, los campos pueden ser ID, nombre, edad, grado. Vaya, en el ejemplo que tenemos acá, cuando hablamos de los campos, como ahí lo dice, las columnas, en nombre yo solamente tengo Oscar, Liliana, Abel, Merlina, Pablo, Jocabet. Yo aquí en Oscar no tengo 007. Tengo solamente nombres. En edad yo tengo 16, 17, 18, 19, 20, 21. Solamente tengo edades. Y en grado solamente tengo primer año de bachillerato, segundo año de bachillerato, noveno, octavo, primer año de bachillerato, segundo año de bachillerato. Solamente tengo grado. En este solamente tengo número, en este solamente tengo letra. Todo va a depender del campo. Y aquí tengo un ejemplo que por cuestiones de tiempo y por la similitud a los ejemplos anteriores que hemos hecho, no lo voy a hacer, pero lo que vamos a hacer es mostrarle el que ya tenemos hecho. Recuerde que pues ya tenemos uno hecho, entonces yo voy a venir y le voy a mostrar ese. Aquí vamos a ver cómo se ve la tablita de estudiantes a la fecha. Aquí ignoremos que me está pidiendo una actualización. No lo voy a hacer para no demorarme tanto. Vaya, aquí está mi tablita estudiante. Pero si usted se recuerda, eh, pues yo había hecho uno de ellos, que aquí está, por cierto. Lo vamos a abrir ya que lo guardamos. Y aquí lo que vamos a hacer es ir comparando con el que ya tenemos acá para que vea que a grosso modo es lo mismo. Vaya, aquí lo único que no hace es crear la base de datos, porque aquí se buscaba dar un ejemplo de cómo crear una tabla. Ahí creo una tabla, de igual manera la llamó de estudiante. Creo un ID que, como yo le digo, el ID básicamente es como el NIE del estudiante, es único y es donde se le aplica la llave primaria. O sea, ¿qué significa eso de llave primaria? Se le aplica a un tipo de dato que va a ser único, que no se va a estar repitiendo y que ese tipo de datos me va a vincular con las diferentes tablas que voy a crear más adelante. En el caso del nombre bachar, yo le decía 100 significa que va a aguantar 100 caracteres. En clase estuvimos contando y el nombre más extenso tenía 32 caracteres. Entonces, esta es un poquito una exageración. Yo diría que con 40, 50, más que suficiente. No nules para que no deje vacío ese campo. En el caso de la edad, check significa que la edad debe de ser mayor a 0. Es más, aquí podríamos decir que, por decirlo así, si va a primer año de bachillerato, tiene que ser mayor a 14 años, por decirlo así. No puede haber una persona de 10 años yendo a primer año de bachillerato. Podríamos poner más restrictiva esa validación. Y en grado igual, hemos puesto que lo más que aguante son 50 caracteres. Aquí también es una exageración. Primer año de bachillerato, yo creo que vamos a contar cuántas letras tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contamos los espacios en blanco. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Va, yo diría que con unos 40 que pongamos también estamos exagerando.
Va, aquí terminamos de crear la tablita tal y como está aquí. Y en el otro lugar lo que hacemos sencillamente es insertar la información. Insert into, yo lo que le estoy diciendo, vaya, voy a insertar en esa tabla llamada estudiantes, voy a insertar nombres, edad y grado. ¿Cuáles van a ser los valores que yo voy a insertar? En vez de insertar a Ana López de 15 años que va a noveno, voy a insertar a Guadalupe Rivera de 17 años que va a primer año de bachillerato. En vez de insertar a Carlos Pérez de 16 años que va a décimo, ahí no sé qué quise poner, voy a poner a Francisco López de 16 años que va a segundo año de bachillerato. En vez de poner a María Gómez de 14 años que va a octavo, voy a poner a Mario Bros de 18 años que va a noveno. Y por último, este código sencillamente select me sirve para consultar la tablita. Aquí lo tengo agrandado para ver cómo se ve la tablita, ¿ve? Así se ve toda mi tablita. Y esto de aquí, eso no lo tiene el código, es para hacer una validación, lo vimos anteriormente, para hacer una validación y obtener un dato en específico. Ahorita que son 3 datos, yo puedo ver toda la tabla, pero imaginemos que son 1000 datos, entonces ahí sí necesito hacer consultas, que es el término correcto para lo que yo acabo de hacer. Yo le dije, dame todos aquellos que tienen más de 17 años. La única persona de estos que cumple con eso es Mario. Él es el único que tiene más de 17 años. Entonces, eso es lo que explica el contenido. Y aquí incluso, pues, me da una explicación del código. Le vamos a pedir al software que me ayude a leer. Y luego de ello estaremos respondiendo las preguntas. Select asterisco from estudiantes. Explicación del código. La tabla estudiantes contiene 4 campos: ID, nombre, edad, grado. Cada registro insertado corresponde a un estudiante con sus datos. La consulta select asterisco muestra todos los registros almacenados. Párrafo para transcribir al cuaderno. Los elementos básicos de una base de datos son las tablas, que organizan la información en forma estructurada, los campos, que definen las categorías de datos que se almacenan, y los registros, que representan cada entrada individual dentro de la tabla. En PostgreSQL, por ejemplo, una tabla de estudiantes puede tener campos como ID, nombre, edad y grado, y cada registro corresponde a un alumno específico. Esta organización permite consultas eficientes y garantiza la integridad de la información. Preguntas. Vale, vamos con las preguntas. A grosso modo que vimos la clase de hoy. Vimos los elementos básicos de una tabla. Una tabla básicamente está organizada por campos y, como ahí lo mencionaba, registros. O dicho de otra manera, está organizada por filas y columnas. En PostgreSQL podemos generar un ejemplo, como lo hemos visto, de una tabla de estudiantes, que en este caso esa tabla tiene ID, tiene nombre, tiene edad, tiene grado. Y hacemos un registro de un estudiante en específico. Lo que al final logramos es organizar la información para hacer consulta eficiente. Bien, vamos a responder las 4 preguntas de la clase de hoy. Información. Preguntas. 1. ¿Qué representa una tabla en una base de datos? A. Una fila con datos individuales. B. Una categoría de información. C. Un conjunto de registros organizados en filas y columnas. D. Un lenguaje de programación. Una fila con datos individuales, vemos que eso es incorrecto. Una categoría de información, eso entraría más como una columna. Un lenguaje de programación, definitivamente una tabla no es un lenguaje de programación, sino que más bien es un conjunto de registros organizados en filas y columnas. Vamos con la pregunta 2. Programación. Programación. 2. ¿Qué es un registro dentro de una tabla? A. Una columna con un tipo de dato. B. Una fila que contiene datos de un objeto o entidad. C. Un identificador único de la tabla. D. Una restricción de integridad. Cuando hablamos de registro, recuerden que estamos haciendo mención a las filas, ¿ve? Como ahí está. Filas. Entonces, por ende, una columna no puede ser un identificador 1, esa es una llave primaria, tampoco. Una restricción, tampoco. Es una fila que contiene datos de un objeto
o una entidad. Ahora vamos con campos, que yo creo que ya sabemos cuál es la respuesta. Integridad. 3. ¿Qué son los campos en una base de datos? A. Las filas que contienen información. B. Las columnas que definen categorías de datos. C. Los comandos SQL para insertar registros. D. Los índices que aceleran las consultas. Cuando hablamos de campos, como ya sabemos que el registro son las filas, los campos son las columnas. Entonces no puede ser una fila. Los comandos SQL tampoco pueden ser. Los índices que aceleran las consultas, no. La respuesta son las columnas que definen las categorías por datos. Consultas. 4. En PostgreSQL, ¿qué comando se utiliza para mostrar todos los registros de una tabla? A. Insert into B. Create tables y select asterisco de update. Cuando hablamos de Postgres, usamos algunos comandos. Y en este caso, para poder mostrar todos los registros de una tabla, usamos el comando select y asterisco. O sea, select significa selecciona todo lo que tenga la tabla. ¿Sí? Vamos a ir viendo temas más adelante. Creo que aquí muy posiblemente tal vez haga una pausa para meter una función muy importante de las bases de datos, que es el CRUD. ¿Qué es el CRUD? El CRUD es create, leer, date, actualizar, y delete, eliminar, ya que es un aspecto importante que no lo tomé en cuenta a la hora de elaborar este material y no lo agregué, pero es de igual importancia. Creo que aquí voy a meter ese tema de la importancia del CRUD. ¿Para qué es el CRUD? Es como le repito, imagínese usted creó una base de datos y por alguna razón se equivocó en algo en esa base de datos, significa que hay que borrar la base de datos y empezar nuevamente. La respuesta, como usted sabrá, es no. No hay que borrar la base de datos y volverla a hacer de cero. Sencillamente lo que hay que hacer es actualizarla, actualizar esa base de datos. Bien, no me queda nada más que agradecer por haber visualizado este contenido y si Dios nos lo permite nos estaremos viendo en un próximo video.